mayo del Seguro Social. Así que se queda con nosotros para que nos hable de Código Ictus. Tengan todos muy buenas tardes, agradeciendo al comité organizador por la oportunidad de participar en este congreso. Como ya dijo la doctora, esta tarde vamos a hablar sobre Código Ictus. Me van a decir qué es eso, a qué se refiere y por qué, cuál es la importancia de hablar de eso hoy. Recordemos que el accidente cerebrovascular también se presenta en el paciente pediátrico. No es tan común, es cierto, pero al igual que en el adulto, va a crear los déficits neurológicos a largo plazo, creando discapacidades permanentes. Entonces, como definición, Código Ictus va a ser todo aquel protocolo de atención sanitaria de urgencias para el paciente que sufre un accidente cerebrovascular o un ictus. Como objetivo principal, que lo que busca es actuar con rapidez para poder reducir el tiempo que va desde la aparición de los síntomas hasta el tratamiento. ¿Cómo se va a hacer esto? Todo va a ser una coordinación multidisciplinaria, es decir, todas las especialidades empezaron a ver que estaba surgiendo en la población pediátrica, al igual como población adulta, los accidentes cerebrovasculares, y dijeron, tenemos que hacer algo, ¿verdad? Entonces empezaron a crear los protocolos, las guías de manejo, que lo que hace es brinda herramientas para poder detectar a los pacientes, hacer el diagnóstico, ya sea con los hallazgos y escalas que sirven para evaluar la clínica, así como y acortar el tiempo y las indicaciones para los estudios de imágenes pertinentes para poder sellar el diagnóstico. ¿Para qué? Para poder hacer un diagnóstico y ofrecer un tratamiento oportuno y mejorar el pronóstico de estos pacientes. Como vemos, son múltiples las disciplinas que tienen que ver con estos pacientes, el manejo del paciente con accidente cerebrovascular, como es, aquí solo están algunas: neurocirugía, hematología, neurología, el personal de radiología, el personal de emergencia, de unidad de cuidados intensivos, pediatría. Todo paciente que tiene contacto con toda persona de salud que tiene contacto con un paciente tendría que conocer este tipo de protocolo. Entonces, una de las creencias que se tiene es el accidente cerebrovascular se ha dudado hasta de su existencia en la población pediátrica. También se ha creído que el paciente pediátrico, por ser niño y todo, tiene un mejor pronóstico que el adulto y que por ser niños no ameritan un tratamiento activo. Todo esto es falso, ¿verdad? Como ya dijimos, no es muy frecuente, pero sí está presente. Entonces, ¿qué es accidente cerebrovascular? Va a ser aquel déficit neurológico que se va a instaurar de una manera brusca, que va a ser secundario a un daño cerebral. ¿Por qué? Por la causa de ya sea una oclusión o rotura de algún vaso sanguíneo del cerebro. Entonces, tanto la prevención de la mortalidad como la atenuación de la morbilidad son factores importantes y razones para poder buscar lo que es mejorar la capacidad de reconocer y tratar rápidamente a los niños que presenten un ACV. Entonces, en el paciente pediátrico, lo más común es que se presente como un ACV hemorrágico más que un isquémico. Y el hacer un diagnóstico rápido lo va a facilitar a ofrecer un tratamiento, ya sea endovascular o quirúrgico, necesario para la lesión vascular subyacente. Entonces, esta frase es importante: tiempo es cerebro. ¿Por qué? Se dice que el ser humano contamos con un aproximado de entre 86,000 a 100,000 neuronas. Cada neurona va a tener miles de conexiones o sinapsis. Entonces, llegando a un aproximado que dicen que pueden existir alrededor de 100 billones de conexiones. Si nos ponemos a pensar, si hay una oclusión de una arteria y no está llegando flujo sanguíneo al cerebro, por cada minuto que perdemos se están muriendo 1.9 millones de neuronas aproximadamente. Y con esta cantidad de perdida, imagínense cuántas conexiones son las que estamos perdiendo. Entonces, es ahí la importancia de crear este protocolo y poder actuar lo más rápido posible ante esta patología. Y ahí la importancia de esta frase: tiempo es cerebro. Como ya dijimos, si bien no es muy frecuente que se dé
en pacientes pediátricos, sin embargo, está presente. Las etiologías van a ser, la incidencia, perdón, va a variar por la heterogeneidad genética del paciente pediátrico, la localización geográfica del cual sea, al igual también el impacto de las etiologías infecciosas. Entonces, se habla que de una incidencia que va desde 0.6 hasta 7.9 casos por cada 100.000 niños por año, siendo más frecuente en el periodo perinatal, que puede llegar hasta 17 a 63 casos por 100.000 niños por año. Como ya dijimos, es más frecuente que se presente de la manera un ACV hemorrágico más que el ACV isquémico, y los pacientes que presenten un ACV, hasta un 70% van a presentar déficit neurológico a largo plazo. En un 20% tienen la predisposición a presentar ACVs recurrentes y un 10% pueden llegar hasta la mortalidad. Etiología, ¿cuál es la diferencia con el adulto? Los dos van a tener las mismas causas, sin embargo, la frecuencia va a ser lo que lo va a diferenciar. En los adultos vamos a saber que es más frecuente lo que es la aterosclerosis y los factores de riesgos controlables. ¿Cuáles son estos? Sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo son unos de los factores que se pueden modificar. En cambio, el niño, la mitad de los pacientes van a tener una causa predisponente ya conocida. La otra mitad van a ser etiologías no muy claras. Entre las conocidas y las causas pueden ser causas cardioembólicas por problemas de cardiopatías, arteriopatías, vasculopatías o problemas o lesiones que se den en el momento intrauterino o perinatal. Entonces, como podemos ver, esta tabla enumera las etiologías, las probables causas de un ACV en pediatría. Como dijimos, no es muy frecuente, pero también está presente. Aterosclerosis en niños. Hoy estamos viendo pacientes con diabetes mellitus, hipertensión arterial y secundario a la exposición a radiación. Patologías malignas como tumores, causas cardiogénicas, como ya habíamos mencionado, disecciones arteriales, causas genéticas, hematológicas, entre las infecciosas, el virus del herpes simple, la varicela zóster, o sea, también puede ser una causa predisponente para un ACV. Causa inflamatoria como la artritis reumatoidea, el síndrome de Kawasaki, entre otras, ¿verdad? Entonces, las clasificaciones, vamos a tener dos tipos de ACV. El isquémico, que es cuando se da una oclusión de una arteria, una vena o un seno venoso cerebral, y el ACV hemorrágico, que hay una rotura de una estructura vascular y se produce una hemorragia, pudiendo ser hemorragia intraparenquimatosas, intraventriculares o una hemorragia subaracnoidea. Entonces, hasta aquí es para conocer lo que es accidente cerebrovascular. ¿Cómo lo vamos a detectar en los pacientes? Como toda patología en niño, va a ser muy, de alguna manera difícil y de una forma inespecífica. Pero hay que sospecharlo a aquel paciente que llegue consultando por cefalea, haya alguna alteración del estado mental y algo que caracteriza a la población pediátrica, que es más frecuente que se manifieste con convulsiones, sobre todo en pacientes menores de 6 años. En cambio, en el adulto va a ser muy extraño. De ahí, la clínica va a ser muy similar a la del adulto. Recordemos que los hallazgos nos van a orientar más o menos hacia cuál es el área afectada. Entonces, vamos a encontrar hallazgos como hemiparesia, debilidad hemifacial, hasta en un 90% de los casos. También va a haber alteraciones del habla o lenguaje, alteraciones de la visión, ataxia, entre otras. Entonces, con esto se fueron creando las herramientas que nos iban a servir a detectar a estos tipos de pacientes. El acrónimo BFAST, como lo dice, ser rápido, ¿verdad? Entonces, por sus iniciales se va evaluando que tengamos en cuenta cada uno de ellos para pensar que estamos ante un paciente con sospecha de ACV. Sus iniciales, ¿cómo van? La B es de balance, que significa equilibrio, aquel paciente que vemos que pierde el equilibrio repentinamente. E es de eyes, ojos, si el niño ya nos manifiesta o nosotros notamos que hay alguna dificultad, ya sea de uno o ambos ojos. La F de face, cara, si notamos que hay alguna asimetría facial en el niño. A de arm,
los brazos, ¿verdad? Si le pedimos al paciente que alce los brazos, vemos dificultad a esta, o que hasta él mismo se queja, ¿verdad? Que siente debilidad para poder tomar las cosas con uno de sus brazos. La S de speech habla. Si vemos dificultad para articular ciertas palabras o le pedimos que repita una oración y vemos que se le dificulta. Y la T de time, tiempo. Es decir, estamos ante la presencia de alguno de estos anteriores, consultarlo más rápido para buscar el tratamiento y mejorar el pronóstico de este paciente. Entre otras de las herramientas está la escala de Rosier. Esta se ocupa ya cuando el paciente llega a la emergencia, que nos permite ver una evaluación clínica de cómo se encuentra. Si vemos ahí los parámetros que evalúa va desde el estado de conciencia, si presenta o no convulsiones, si hay asimetrías faciales, hemiparesia de alguna de las extremidades, problemas de habla, problemas de visión. Entonces, se ha creado esta escala para hacer como un checklist. Vamos marcando cuál de estas signos presenta y si tenemos uno o mayor, estamos con un paciente con sospecha de un ACV. También está otras escalas, las siglas según la institución que la fue creada, quizá en la otra, la pediátrica NIH es que vemos los diferentes parámetros que va evaluando, niveles de conciencia, sensibilidad, motor, habla, campos visuales, si hay ataxia. Entonces, todo esto nos permite hacer una evaluación de la funcionalidad neurológica de la enfermedad vascular en el momento que llega el paciente, dándonos así un puntaje que podemos ver la severidad, siendo leve de un puntaje de 0 a 5 puntos, de 6 hasta 13 puntos moderado y mayor de 14 ya estamos hablando de un ACV severo. Entonces, esto nos va a ir dando la idea del pronóstico y qué opciones de tratamiento podemos ofrecer al paciente. Así como dijimos, hoy tenemos herramientas que incluso hay aplicaciones que las podemos andar estas escalas en el teléfono y solo ir marcando al momento que vamos evaluando al paciente. ¿De qué nos va a servir todas estas escalas? Porque hay también imitadores isquémicos, los stroke mimics, que son patologías que cursan con síntomas que son similares a los que presenta un paciente con accidente cerebrovascular, sin embargo, no van a tener una etiología vascular. Pueden ir desde causas benignas, como es la migraña, síncopes, convulsiones focales, hipoglicemias, hasta situaciones no benignas, como ya vamos a hablar de tumores, obviamente la toxicidad secundaria a la quimioterapia y radioterapia, infecciones, una encefalitis, una meningitis, los abscesos cerebrales, otras causas de cerebelitis o encefalopatías. Entonces, eso es en cuanto a clínica. También vamos a contar con herramientas, los métodos diagnósticos de imagen, que todo esto va a ir englobado para detectar lo más rápido posible a este tipo de pacientes. La ultrasonografía transfontanelar va a ser una herramienta que va a ser preferible para la edad, los neonatos y lactantes, que va a tener una especificidad y nos va a mostrar, por ejemplo, lo que es la detección de una trombosis del seno venoso cerebral, que lo vamos a ver como una imagen de hiperecogenicidad, es decir, brillante en la ultrasonografía. La tomografía axial computarizada sin contraste va a ser el estudio inicial de todo paciente con sospecha de accidente cerebrovascular. Tanto el fácil acceso que se puede tener en la emergencia y nos va a brindar mucha información. Como por ejemplo en estas imágenes tenemos ciertas características que nos van orientando si el paciente está ante la presencia o no de un accidente cerebrovascular. En la primera imagen podemos ver el signo de la cuerda, que se llama cuando hay una hiperdensidad secundaria a un trombo en la arteria cerebral media, en este caso en la derecha. La cinta insular, que es un área de hipodensidad o edema en la región de la ínsula. También podemos evaluar áreas de isquemia cerebral, que lo vamos a ver como una hipodensidad que van a estar en el territorio de la arteria afectada, con la desventaja que en tomografía van a aparecer a partir de las 12 hasta 24 horas después de iniciado el cuadro.
Y otros cambios que podemos ir viendo a través del tiempo que va pasando, como son la pérdida de la diferenciación de la sustancia gris y blanca. Entonces, ¿qué nos brinda también la tomografía? Poder hacer una escala, la ASPECT, por su sigla en inglés, Albert Stroke Early CT Score, que es para que nos delimitan las áreas de la irrigación de la cerebral media. Entonces, a través de un score y una evaluación de la isquemia, podemos ir viendo la extensión del infarto cerebral. Es decir, dependiendo la cantidad de áreas afectadas que vamos viendo, vamos restando. El puntaje mayor es de 10, que sería lo normal. Entonces, dependiendo las áreas que estén afectadas, vamos restando puntaje dependiendo cuántas áreas sean. Entonces, un aspecto mayor de 7 nos dice que todavía es menos de 1/3 del territorio de la arteria cerebral dañado. Entonces, todavía no es tan mal el pronóstico del paciente y podemos optar por terapias agresiva, digamos, activa en el momento. Ya menor de 7 nos dice es mayor la extensión del infarto y hay mayor riesgo de sangrado si estamos pensando en una terapia trombolítica. En cuanto a ACV hemorrágico, va a ser la presencia de sangre, ¿verdad? La vamos a ver como un área de hiperdensidad, ya sea que puede ser intraventricular, intraparenquimatoso o la hemorragia subaracnoidea, que es más sutil y a veces difícil de detectar, que para lo cual también van a haber otras escalas que nos van a ayudar a su clasificación y estadificación. Contamos con una nueva herramienta en tomografía, que es la perfusión cerebral, que es que a través del material de contraste, los rayos X, podemos hacer una evaluación de lo que es el flujo cerebral. Nos brinda un mapa de colores que nos van diciendo la cantidad de mayor o menor riego cerebral. Entonces podemos identificar las áreas de isquemia. Si estamos, el área de isquemia en sí, o el core, que es el área que ya hay un daño irreversible, nos permite también ver áreas de penumbra, que es aquel tejido cerebral que todavía es salvable con terapia trombolítica, por ejemplo. Entonces, el estudio de elección va a ser para el paciente con sospecha de accidente cerebrovascular, va a ser la resonancia magnética. ¿Por qué? Porque nos va a brindar poder detectar las alteraciones a partir de los 30 minutos de inicio de los síntomas. Vamos a contar con diferentes secuencias de que nos van a permitir evaluar el grado y localización y severidad de la isquemia. Aquí algunas de las secuencias que se pueden indicar. Y entre otras herramientas está también la angiografía cerebral, que sigue siendo el gold estándar para la delineación de la vasculatura del cerebro. También nos permite ver, a su vez, la presencia o no y evaluar flujos colaterales. Y además de ser una herramienta diagnóstica, también nos brinda la oportunidad de ser terapéutica. Es decir, una vez hagamos el diagnóstico, tenemos la opción, si es candidato el paciente, de realizar la terapéutica, que ya vamos a hablar más adelante. Entonces, los objetivos del estudio de pacientes con sospecha de ACV mediante las técnicas de imágenes va a ser, primero, confirmar el diagnóstico, excluir que estemos ante la presencia de hemorragia, excluir lo que ya dijimos, los imitadores isquémicos, identificar el área de la oclusión, determinar la extensión del tejido cerebral isquémico, ¿verdad? Y la evaluación de las 3C, core, lo que decía el área de isquemia, el área que ya hay un daño irreversible, CLOT, que es la evaluación de la localización del coágulo, y las colaterales. Entonces, con estas dos herramientas ya llevamos clínica y ya llevamos estudio de imagen, entonces ya vamos encaminados. Ya encasillamos que este paciente está ante un ACV, vamos pensando qué opciones de tratamiento tenemos. Como a todo paciente de emergencia, va a ser el ABC, la estabilización de este con intervenciones inmediatas. Hay que cuidar lo que es la hipertensión arterial, mantener lo más normal, lo que es la presión intracraneal, el uso o no de anticomiciales, depende de cada paciente. Con esto vamos a ir categorizando y así va a ir siendo las medidas médicas de tratamiento que vamos a ir brindando. Entre unas opciones está si es o no candidato a profilaxis de tromboembolismo, es decir, uso de antiagregantes como la aspirina o anticoagulantes de heparina. Va a estar contraindicado en ¿quiénes? En aquellos pacientes que estén con una hemorragia activa, que tengan un área extensa de infarto, que sean plaquetopénicos o estén en un posoperatorio o previo a pasar a un procedimiento neuroquirúrgico.
Criterios para terapia de reperfusión aguda, ¿cuáles van a ser? Primero, que haya ausencia del déficit neurológico previo, que no condiciona dependencia de las actividades para su edad, ¿verdad? La escala de ranking modificada, que esta escala nos muestra el grado de discapacidad del paciente, ¿verdad? Siendo desde 0, que sería asintomático, hasta un puntaje de 6, que ya sería un paciente incompatible con la vida. Vamos viendo que a manera que va avanzando va siendo más dependiente y con mayor grado de discapacidad. Por eso en la anterior dice, una escala de ranking modificada. Si es mayor de 3, es criterio de exclusión de código ictus, es decir, estamos hablando con un paciente con pobre pronóstico. La confirmación diagnóstica, con tanto herramientas clínicas como los métodos de imágenes que ya mencionamos. El tiempo transcurrido, esto varía según la fuente y según las instituciones, si es menor de 24 horas. La escala de PET en IHS, que ya vimos, que va de un puntaje de 4 a 24. Entonces, entre otros, de otra fuente, esta sería española, encontramos que las indicaciones lo que varía es, habla de ya considerar a la paciente ya mayor de 2 años, déficit neurológico compatible con una isquemia cerebral, el puntaje se mantiene igual de 4 a 24, la confirmación radiológica, ¿verdad? Y el tiempo de inicio de síntomas, este sí menciona que menor de 4.5 horas, ¿verdad? Después de valorar cada caso. Todo esto es herramientas, sí, nos ayuda a categorizar, a hacer el diagnóstico del paciente, pero no quiere decir, tiene un puntaje de 15, no, ya es caso perdido, ya no puedo ofrecerle nada. No, esto nos va orientando, pero tenemos que ver toda la clínica y el contexto del paciente para ir tomando las medidas. Otro medicamento es antitrombótico, es el activador tisular de plasminógeno, que es un medicamento que, con el objetivo de ir a disolver el coágulo, que puede utilizarse por vía intravenosa o también por vía intraarterial. La intraarterial permite que a la vez de cateterizar selectivamente el vaso ocluido, al estar en contacto directo no solo administrar este medicamento, sino que también se pueden hacer medidas mecánicas, como es la trombectomía. En este ejemplo tenemos el caso de un paciente que después que se hizo el diagnóstico con las escalas clínicas, vimos el signo de la cuerda en la tomografía, cumplía los requisitos para una opción de pasar a cateterismo. Entonces se pasó, al realizar la angiografía diagnóstica, se puede ver la amputación o la falta de llenado de lo que es la arteria cerebral media derecha. En ese mismo momento se procedió a lo que es la trombectomía mecánica a través de un stent retriever, donde se pudo restablecer el flujo, y en el control podemos ver que ya hay paso de contraste y ya pintan todas las ramas del territorio de la cerebral media. ¿Hay contraindicaciones de esto? Sí. Pacientes menores de 4 años, infartos grandes o más de 1/3 del territorio de la arteria cerebral media, y aquellos pacientes que presenten una hemorragia intracraneal. En caso de ACV hemorrágico, ¿cuál va a ser el tratamiento? Si dependiendo la magnitud del sangrado, el estado del paciente, el pronóstico de este también, si es candidato o no a realizar una craniotomía, un drenaje del hematoma y el tratamiento de la causa del sangrado, como puede ser una malformación arteriovenosa, un aneurisma, entre otras. Entonces, ¿cuál va a ser el pronóstico de un paciente pediátrico con ACV isquémico? El cerebro del niño puede decirse que puede compensar mejor el ACV isquémico que el adulto. ¿Por qué? Debido a la plasticidad neuronal y las colaterales leptomeninge que se cree que pueden ser más eficientes en el paciente pediátrico. Gracias.